Hace pocos días hablamos del caso Todmorden, un pueblo donde durante años se acumularon hechos extraños, incluso una muerte que jamás terminó de cerrar del todo. Hoy vamos a meternos en algo parecido. Esta vez no se trata de un pueblo, sino de un área al noroeste de Los Ángeles, el Big Tujunga Canyon. Desde los años 50 en esa zona se vienen acumulando relatos sobre luces, objetos que aparecen sobre las montañas y encuentros que no tienen una explicación racional. Con el correr de los años, esos relatos se fueron acumulando hasta convertir a Tujunga en una de las zonas con más casos extraños del sur de California. Les doy la bienvenida, yo soy Paul y esto es Historias Oscuras del Misterio. Nuestro caso de hoy inicia la madrugada del 22 de marzo de 1953. Sarah Shaw y Jan Whitley dormían en una cabaña de Big Tujunga Canyon. Cabe destacar que se usaron seudónimos para mantener la privacidad de las testigos. Las dos eran jóvenes, rondaban los 20 años y habían elegido ese lugar para alejarse un poco del movimiento de Los Ángeles. En esa época el cañón todavía tenía sectores apenas conectados por caminos de montaña, con pocas casas, largos tramos de tierra y a la noche podían pasar horas sin que apareciera un auto. O sea, era el lugar perfecto para desconectar y descansar. Aproximadamente a las 2 a.m., algo empezó a perturbar el sueño de las mujeres. Una luz blanca fuertísima atravesó las ventanas y llenó toda la habitación. Venía desde afuera y era tan intensa que bordaba las formas del terreno. Sarah despertó de golpe y junto con Jan quedaron impactadas. Durante unos segundos se quedaron sin palabras, tratando de entender qué podía iluminar de esa manera esa zona tan apartada. Sarah se asustó al instante. Afuera, el cañón había quedado completamente quieto, como si todo se hubiese frenado de golpe. La luz seguía clavada alrededor de la cabaña y ninguna de las dos podía apartar la vista de las ventanas. Después, como suele suceder en la casuística, el recuerdo se corta abruptamente. Cuando volvieron a recobrar la conciencia, la madrugada había avanzado y había un tramo de tiempo que ninguna podía reconstruir. Esto es algo que sucede bastante en este tipo de casos. Me refiero puntualmente a que los testigos siguen con su vida como si nada hubiese pasado. Yo creo que es más como una forma de protegerse. De hecho, debe ser un trauma que prefieren evitar a toda costa para que sus vidas puedan seguir dentro de todo normalmente. Es el miedo a lo desconocido que cualquiera de nosotros experimentaría. Como les decía, las mujeres apenas hablaron del asunto, pero más como una curiosidad extraña que como algo que las aterró. Pero esto daría un vuelco cuando más de 20 años después, las mujeres comentaron su experiencia con la investigadora Ann Druffel. Ann llevaba años siguiendo informes de objetos extraños en el sur de California y conocía bien la cantidad de relatos acumulados alrededor de Tujunga, Topanga y los caminos que cruzaban las montañas de San Gabriel. Sin ir más lejos, podemos mencionar algunos. Por ejemplo, en 1955, 3 agentes de la estación del sheriff de Monrose dijeron haber observado varios discos sobre la cañada y Flint Ridge. Durante unos 45 minutos, los vieron mantenerse en el aire, cambiar de posición y cruzarse entre sí. La estación recibió además llamadas de otros vecinos que estaban observando exactamente lo mismo. Y eso no es todo. Desde la base aérea Norton llegaron a enviar cazas para investigar, pero poco antes de que aparecieran los aviones, los objetos se juntaron y desaparecieron. El episodio más llamativo ocurrió en 1967. 3 amigos de unos 20 años vieron desde el Valle de San Fernando un enorme disco que volaba a pocos cientos de metros del suelo. En lugar de dejarlo pasar, subieron al auto y empezaron a seguirlo por Sunland Tujunga, hasta meterse en Big Tujunga Canyon. La persecución terminó cuando el auto se les quedó en plena ruta. Uno de ellos decidió regresar, pero los otros dos, un hombre y una mujer, siguieron a pie por el camino. El disco avanzaba despacio y finalmente quedó flotando cerca del suelo, en una parte completamente aislada. La pareja consiguió acercarse hasta quedar a unos 200 metros. En ese momento apareció una bola de fuego sobre una de las laderas y de ahí salió una especie de descarga que cruzó hacia las montañas. El disco volvió a ponerse en movimiento y ellos siguieron atrás todo lo que pudieron, hasta que finalmente lo perdieron de vista. Para cuando lograron salir del cañón, ya estaba amaneciendo.
Pero los avistamientos continuaron durante la década siguiente. En una noche de 1975, una familia que vivía frente a Big Tahanga vio un objeto brillante suspendido muy por encima de un helicóptero. Mientras lo observaban desde el balcón, la luz fue cambiando de forma. Primero parecía redonda, después un diamante, luego una V y finalmente tomó la forma clásica de un plato. También daba vueltas en el aire, subía, bajaba y se movía en zigzag. El primer helicóptero se retiró y al rato llegaron otros dos, seguido por un par de aviones. Los testigos incluso vieron destellos dentro de una de las cabinas, como si alguien estuviese tomando fotografías. Después de más de 2 horas, el objeto se alejó hacia las montañas, con los helicópteros siguiéndolo. En febrero de 1977, 2 policías que volaban sobre la Crescenta tuvieron un encuentro todavía más cercano. Vieron una luz amarilla pasar a gran velocidad por debajo del helicóptero y decidieron seguirla, pensando que podía ser un avión sin las luces reglamentarias. El objeto subió hasta quedar a la misma altura del helicóptero y empezó a dar vueltas a su alrededor, manteniéndose a unos 90 metros de distancia. Los agentes alcanzaron a distinguir un cuerpo cilíndrico y oscuro, de aproximadamente 4,5 metros de alto, con una luz amarilla en la parte inferior. Después de rodearlos durante unos 2 minutos, subió de golpe, salió disparado hacia el sur y desapareció frente a ellos. Por eso, Drafel hablaba de Tahanga como una especie de zona de paso. Había relatos anteriores y posteriores al encuentro de Sarah y Jan, algunos protagonizados por vecinos, otros por policías y varios con objetos que parecían internarse en las mismas montañas. El veredicto de Anne es que ambas tenían un tiempo perdido que de la única forma que podía ser desbloqueado de sus memorias era por medio de hipnosis. De esta forma, Sarah acepta someterse a esta práctica. En una de las sesiones, guiada por Martin Reiser, empezó a escribir una secuencia mucho más extensa de lo que sucedió aquella noche. Reiser trabajaba en el campo de la psicología policial de Los Ángeles y estaba acostumbrado a entrevistar personas que intentaban reconstruir hechos fragmentados. O sea, no era ningún novato. Durante la sesión, Sarah volvió mentalmente a la cabaña y a la claridad que entraba por las ventanas, justo al momento donde todo se cortaba. Según su relato, la luz la envolvió y su cuerpo empezó a elevarse. Sintió que sus pies dejaban el suelo y que era arrastrada hacia arriba. La cabaña quedó abajo mientras ella avanzaba dentro de un haz brillante. Sarah describió ese haz como un camino sólido, una fuerza que sostenía su cuerpo y la llevaba hacia un objeto suspendido sobre el cañón. No se pudo avanzar mucho más en esa sesión, pero en otra, dirigida por Bill McCall, retornó a esa escena. Dijo que flotaba sobre el haz de luz y que podía ver el terreno oscuro varios metros más abajo. La subida terminó dentro de una estructura cerrada, donde la esperaban varios seres altos y extremadamente delgados. Tenían cuerpos de forma humana, piel blanca y cabezas grandes, alargadas como una especie de huevo, aunque casi del mismo ancho de arriba a abajo. Sarah tampoco les vio pelo. La cabeza parecía cubierta por una especie de pasamontañas muy ajustado, tan pegado que costaba saber si era una prenda o parte de la piel. Vestían de negro y se movían alrededor de ella mientras la conducían hacia la zona donde iban a examinarla. Según Sarah, sus caras parecían máscaras. Tampoco los consideraba feos, simplemente tenían un aspecto que le costaba comparar con cualquier persona que hubiese visto antes. Luego la acostaron sobre una mesa y empezaron a revisarla. Sarah intentaba mirar todo lo que hacían, aunque apenas podía moverse. Le tocaban distintas partes del cuerpo y parecían estar buscando algo en particular. En medio de esa escena apareció Jan. Según Sarah, también la habían llevado hasta ahí y le estaban sometiendo a un examen mucho más denso. Cada vez que llegaba a ese punto durante las sesiones, se quebraba. Era uno de los recuerdos que más le costaba atravesar. Sarah decía que los seres no hablaban, las ideas le aparecían directamente en la cabeza. Estas estaban completas y entendían que ellos conocían aspectos del cuerpo humano que todavía estaban fuera del alcance de la medicina terrestre. En un momento supuestamente le transmitieron información sobre una cura para una enfermedad muy difícil de tratar. Sarah entendió que los seres conocían la cura, pero nunca llegó a recibir la fórmula ni una explicación concreta.
Le quedó solamente la certeza de que ellos sabían cómo hacerlo, algo imposible de trasladar después a un médico. Después del examen, los recuerdos volvían a cortarse. Sarah alcanzaba a verse bajando por el mismo haz hasta quedar otra vez dentro de la cabaña. La luz se apagaba y todo seguía como antes, salvo por ese pedazo de la madrugada que había desaparecido y que recién muchos años después empezó a reconstruir durante las sesiones. Jan había estado junto a Sarah durante el episodio original, pero su memoria se mantuvo mucho más corta. Conservaba la luz y algunos fragmentos, mientras que Sarah desarrollaba una narración completa durante estas regresiones. Esa diferencia acompañó el caso desde el principio. Las dos compartían el punto de partida y la pérdida de tiempo, aunque el contenido recuperado quedó concentrado casi exclusivamente en Sarah. 3 años después, Jan volvió a pasar por algo parecido. Iba con Emily Cronin, una amiga, por una ruta de montaña, con el hijo de Emily dormido en el asiento de atrás, cuando decidieron frenar un rato en medio de la noche. Alrededor había apenas camino, monte y muy poquitas casas. De golpe una luz blanca envolvió el auto y se metió por todas las ventanillas. Jan y Emily quedaron clavadas en sus asientos, conscientes de lo que pasaba, pero sin reaccionar, ya que les era imposible poder mover sus cuerpos. Emily atinó a ver a su hijo atrás, mientras la luz seguía cubriendo todo el vehículo. Lo único que se le ocurrió por la desesperación fue concentrar toda su fuerza en una parte pequeña de la mano. En vez de intentar levantarse o mover el brazo completo, dirigió el esfuerzo hacia un dedo. Tardó varios segundos hasta conseguir un pequeño movimiento. Ese gesto rompió la parálisis, el control del cuerpo regresó y la experiencia terminó. Este es un detalle muy importante para mí que no se ve en todos los casos. Si lo que contó es cierto, podría ser una buena forma de escapar de esa parálisis preabducción. Les pregunto a ustedes, ¿habían escuchado algo así antes en otro caso? Me gustaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, cuestión es que Emily había logrado salir del estado de inmovilidad mediante un esfuerzo consciente. Años después, Drafel usaría ese episodio como uno de los primeros ejemplos de resistencia frente a los supuestos visitantes. En el momento del encuentro, Emily solamente sabía que una luz había rodeado el auto, que su cuerpo había dejado de responder y que el movimiento de un dedo había terminado con todo aquello. Después de aquella noche en la ruta, Emily empezó a despertarse convencida de que había alguien dentro de su habitación. La sensación se repitió durante años y muchas veces venía acompañada por la misma parálisis que había sentido en el auto. Estaba despierta, entendía lo que pasaba, pero el cuerpo volvía a quedarse sin reacción. Drafel relacionó esos episodios con el encuentro compartido con Jan. Para Emily, la continuidad era directa. La carretera había marcado el comienzo y las visitas posteriores formaban parte del mismo fenómeno. Desde entonces, esas presencias comenzaron a aparecer también en su dormitorio, algunas veces mientras dormía y otras apenas abría los ojos. Un escéptico podría decir que simplemente eran episodios de parálisis de sueño. Durante mucho tiempo, estas historias circularon dentro de un grupo reducido. Jan era el punto de contacto entre varias de las mujeres. Las conocía por separado y las experiencias empezaron a quedar conectadas a medida que Drafel avanzaba con las entrevistas. La investigación dejó de girar solamente alrededor de la cabaña de 1953. Cada nuevo testimonio ampliaba el recorrido y llevaba a otra persona, lo cual, en mi opinión, enriquece mucho más el caso, porque ya estaríamos hablando de una zona potencialmente caliente para estos incidentes desconocidos. Así fue como Drafel y Rogo llegaron a Lori Briggs, una graduada de la UCLA que se movía dentro del mismo círculo. Cuando hablaron con ella, descubrieron que el episodio de 1975 no había sido el primero. Lori contó que ya en 1970 había pasado por un encuentro parecido, aunque de aquella vez quedaron muy pocos detalles. Para ella, ahí había empezado todo. En el verano de 1975, Lori vivía en Panorama City con Joe Main. Una noche, Lori despertó al escuchar voces que le pedían que fuera con ellas. Las voces parecían venir de la habitación, aunque el origen resultaba imposible de ubicar. El mensaje se repetía una y otra vez y buscaba que se levantara. Lori respondió con una negativa directa. Se resistió desde el primer momento y se concentró en permanecer donde estaba. Entonces apareció un tono más agudo. El sonido aumentaba mientras las voces insistían.
Cada vez que Lori rechazaba la orden, la presión parecía crecer. Joe estaba a su lado, pero permanecía dormida de una forma extraña. Este punto es bastante perturbador, porque lo he narrado en muchos otros casos. O sea, estás durmiendo con alguien y puede haber una luz o sonidos, pero la persona que está a tu lado duerme como si algo realmente la dejara en ese estado. Y lo peor es que en este caso en particular, Lori intentó despertar a Joe, pero esta ni siquiera se inmutó. Literalmente la veía como si estuviera sedada, separada de lo que pasaba a pocos centímetros. Lori seguía consciente y mantenía la resistencia mientras el sonido ocupaba toda la habitación. Una luz se metió por la ventana y cubrió parte del cuarto. Después de eso, el recuerdo de Lori se corta. Recién durante las sesiones con Draffel y Rogo, apareció lo que habría pasado en ese lapso. Se vio dentro de un objeto, acostada sobre una mesa y rodeada por pequeños humanoides de cabezas grandes y piel clara. Apenas podía moverse, pero en lugar de quedarse sometida, empezó a resistirse con toda la fuerza que podía, concentrándose en recuperar el control de su cuerpo. En su relato, esa respuesta tuvo efecto. Lori sostuvo la decisión de enfrentarlos y consiguió interrumpir parte de lo que hacían. Draffel interpretó esa escena como otro caso donde la voluntad de la testigo alteraba el desarrollo de la experiencia. Emily había movido un dedo dentro del auto. Lori había usado una resistencia mental mientras estaba sobre la mesa. Mientras tanto, Joe apenas pudo reconstruir lo que había pasado. Recordaba la luz entrando por la ventana, pero después todo se volvía borroso. Durante buena parte de la experiencia, parecía estar profundamente dormida o bajo algún tipo de sedación, mientras Lori era la que conservaba los recuerdos más claros de aquella noche. Cuando Draffel y Rogo pusieron todos los relatos uno al lado del otro, vieron que aquello venía arrastrándose desde hacía más de 20 años. Todo arrancaba con Sarah y Jan en 1953. Seguía con Jan y Emily en la ruta y después se metía de lleno en la vida de Emily con esas presencias que empezó a ver en su cuarto. Lori también llevaba años con lo suyo. Habló de un primer encuentro en 1970 y otro mucho más fuerte en 1975, cuando estaba con Joe. En realidad, todas las historias terminaban pasando por Jan. Ella había vivido con Sarah en Big Tayanga Canyon. Era amiga de Emily y también conocía el grupo donde estaba Lori y Joe. Por eso Draffel y Rogo empezaron a preguntarse si estaban frente a casos separados o si, de alguna manera, todo formaba parte de la misma historia. Draffel dedicó 5 años completos a revisar el conjunto antes de trabajar junto a Rogo. Entrevistó a las protagonistas, organizó las fechas y siguió los puntos que conectaban sus vidas con el área de Tayanga. Rogo llegó desde la parapsicología y prestó especial atención a los estados mentales, los recuerdos fragmentados y el contenido simbólico de algunas escenas. Los dos investigadores compartían el expediente, pero interpretaban ciertos pasajes de manera diferente. Draffel aceptaba que las mujeres podían haber atravesado encuentros con agentes externos. Rogo consideraba que parte del material podía expresar conflictos personales y emociones profundas transformadas durante la hipnosis. Eso era interesante, porque tenían visiones totalmente opuestas dentro de una misma investigación. Se podría decir que Draffel creía más en la versión extraterrestre y Rogo buscaba más una resolución psicológica. Esa diferencia se volvió clara en las escenas de Sarah relacionadas con Jan. Durante una regresión, uno de los médicos presentes llegó a plantear que la humillación sufrida por Jan dentro del objeto podía tener un significado ligado a la relación entre ambas. Sarah rechazaba que fuera una invención. Para ella la escena pertenecía al mismo recuerdo que los seres y la mesa. La historia de la cura para la enfermedad adquirió un peso todavía mayor con el paso del tiempo. Jan desarrolló esa misma enfermedad años después. Le hicieron cirugía en 1975 y murió en 1987 tras una recaída. El mensaje que Sarah decía haber recibido en 1953 quedó entonces unido a la enfermedad de la mujer que había estado con ella aquella madrugada. Sarah estaba convencida de que esos seres conocían la cura, pero nunca le dieron una fórmula ni una explicación que pudiese repetir después en algún tratamiento médico humano.
Viajantes, hasta acá el caso ha sido presentado. Como verán, no solo tenemos el relato de las mujeres, sino también de policías, vecinos y hasta se implicó la Fuerza Aérea persiguiendo esos extraños objetos. Me pareció más que interesante porque habla más de una zona que de personas en sí. Me refiero a que sí, las personas son lo más importante, pero estas hacen que encontremos un patrón y delineemos una zona donde todos estos incidentes sucedieron y de ahí poder elucubrar alguna hipótesis que los explique. Creo que es mucho más difícil de desmontar aún siendo escépticos, porque policías en un helicóptero inventando historias es bastante poco probable. O que la base aérea envíe aviones para vigilar el espacio aéreo sin ninguna razón aparente, tampoco es creíble. En esta sección siempre recomiendo algún libro que contenga el caso, y este evidentemente va a ser el de Anne Draffel y Scott Rogo. El libro se llama Los contactos del cañón Tujunga, de 1980. Ahí se reconstruyen las historias de las mujeres con lujo de detalles. Si me tengo que quedar con algo de este caso es sin lugar a dudas la resistencia a la abducción. Si estos seres, o lo que sean, pueden paralizar a una persona, también parece ser posible romper ese control. Al menos en su testimonio, Emily lo había conseguido al concentrarse en mover al menos un dedo. También el caso de Lori, donde su fuerza mental y la negativa al examen hizo que se frenara. No sé, me han parecido bastante interesantes esos detalles, ya que no se ven muy a menudo en la casuística OVNI. Pero como les dije antes, si conocen algún caso así, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Viajantes, ha llegado su turno de seguir enriqueciendo todo este debate. Les dejo un par de preguntas para que recapacitemos juntos. ¿Ustedes creen que Emily realmente logró romper la parálisis moviendo un dedo? ¿O que su cuerpo simplemente reaccionó por sí solo? ¿La cantidad de encuentros alrededor de Tujunga les parece señal de una zona realmente activa? ¿O creen que Draffel terminó conectando casos que podían estar separados? Los leo.